Gore Gamboa, ganador del concurso literario Narcís Lunes y Boloix y galardonado en el Festival Internacional Santiago Arizón de Cortometrajes, ofrece a través de una historia tan original como divertida, un muestrario de consejos y trucos para sacar mayor partida a la creatividad desde un punto de vista narrativo. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com. Hola Álvaro, encantado de saludarte. Hola, buenos días a todos, Rafa. Hoy hablaremos unos minutos de vivir con una persona con trastorno límite de personalidad. ¿Cuál es el propósito de su publicación? Básicamente, el propósito es responder a las necesidades que estos familiares y allegados tienen y que nos plantean en las consultas que hacemos con ellos a nivel de terapia de familia, en el Hospital de Mataró y en muchos otros dispositivos de salud mental a lo largo de la península. Y sobre todo son tres objetivos en concreto. Una es darles la máxima información de una manera sencilla, fiable y científica sobre lo que es el trastorno límite de personalidad y las particularidades en sus manifestaciones en cada uno de estos pacientes, porque hemos comentado en otras ocasiones que es un diagnóstico muy heterogéneo y que no podemos generalizar en torno a que ellos siempre o nunca hacen ciertas cosas. El segundo gran propósito es ayudar a los familiares allegados a que conecten y entiendan mejor sus vivencias emocionales en la convivencia con estos pacientes y que a partir de esa conexión y gestión de sus propias emociones, que pueden ser la culpa, la rabia, la negación incluso de ciertas emociones, a partir de eso puedan gestionar mucho mejor la convivencia con las personas con TLP. Y por último, el último propósito específico es a estos familiares allegados darles herramientas concretas para situaciones muy complejas y a veces incluso traumáticas e intensas, como son amenazas suicidas que pueden haber en el núcleo familiar o en la casa por parte del paciente, algunas veces amenazas de agredir a alguien, abuso de sustancias que pudieran haber, situaciones o problemas alimentarios o vínculos de dependencia o vínculos no del todo sanos que hubiera en la convivencia con el paciente. Ajá, fenomenal. Establecíamos el paralelismo la vez anterior de que el trastorno límite de personalidad es como el que tiene diabetes, ¿no? Que es un tema crónico que no se debe descuidar. Sí, sin duda es. Por eso el título de este segundo libro insiste un poco en esa misma lógica, ¿no? Que es vivir con una persona, es decir, podemos decirlo que también es una maratón, sí, en donde hay momentos de desfallecimiento, momentos de esperanza, momentos de desesperanza, momentos que uno quiere tirar la toalla, momentos que uno se cae, claro, que al final se acaba levantando y que uno se tiene que plantear, como lo hacen los ciclistas, metas volantes, sabiendo que la maratón es todo el tiempo que uno vive o se relaciona con una persona con TLP, que es básicamente, o casi siempre, hasta el fin de los días del familiar o hasta el fin de los días del paciente. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente las relaciones con alguien con TLP suelen ser muy desde el amor-odio, sí, pero nunca se dejan del todo de abandonar, aunque a veces se ponga una distancia de por medio, psíquica o física. Ajá. Pero el nexo de la conexión nunca se deja del todo de abandonar y a veces es muy intensa para bien y a veces muy intensa para mal, pero es una maratón, podríamos decir. Ajá. ¿Y cuál es la mayor dificultad que pasa, pues eso, un familiar o la pareja? Habitualmente la vivencia interna y también real de ¿sí? caos. La sensación de impredictibilidad, de incertidumbre ante las circunstancias que se van deviniendo por parte de la persona con TLP. Es decir, el concepto de predecir cómo va a ser, entre comillas, mañana o dentro de una semana, o dentro de un mes, y ¿por qué no?, dentro de unas horas o minutos. La relación con el paciente es difícilmente definible. ¿Por qué? Porque a veces los niveles de impulsividad, de inestabilidad del ánimo, de ambivalencias en la manera en que se vinculan estos pacientes, hace que el familiar, el allegado, esté en una situación como de alerta, a veces de indefensión, y entonces la angustia, el no saber lo que va a pasar es algo que es muy característico de estas relaciones y que enfatiza mucho los familiares y genera, hay que decirlo también, un importante desgaste en la relación. Sí, hay un capítulo del libro que habla precisamente de eso, ¿no? Del impacto emocional que supone en los familiares. Entonces, ¿cómo se puede gestionar ese agotamiento al que es sometido? Si hablamos en concreto del concepto de agotamiento, es decir, una gran sobrecarga, porque la relación y la convivencia es desde hace años, como puede ser 24 horas, si no 24 horas, muy desbordante en esta convivencia.
muchas veces, yo hoy mismo en la terapia que hemos tenido de grupo familiar, le he tenido que aconsejar a uno de estos familiares. Si se llega al extremo del agotamiento emocional, este familiar es muy sugerible que haga su propia terapia. Ajá. Pero no su terapia como en calidad de familiar de esta persona con TLP para que le asesoren, no, su propia terapia individual. Y digo esto de su propia terapia individual porque estos familiares, el desgaste, si se llega al agotamiento, no solo se produce en el contexto de que evidentemente la convivencia con alguien con TLP es muy compleja, muy intensa, sino porque en un momento dado, bien porque ellos son así, o bien porque dejaron de centrarse en ellos mismos, pero quiere decir que hubo un momento, y es humano, pero real, que dejaron de pensar en sí mismos, que dejaron de cuidarse. Claro. Y en el momento que uno se olvida al 100% de sí mismo y solo se centra en el familiar, en el paciente, vemos muchas veces que el paciente no mejora, pero lo que sí que nos queda claro es que empeora ese cuidador o familiar. Y entonces en esa tesitura, que desgraciadamente la vemos con demasiada frecuencia, y el familiar nos dice ¿qué más puedo hacer?, nosotros recomendamos, si es posible, dar un mínimo paso atrás. Sí. Y se miren al espejo, y a veces mirarse en ese espejo no es para la culpabilización, sino para que vayan a un terapeuta. Y insistimos mucho en ello si llegamos al agotamiento emocional. Así es. Y entonces, ¿qué límites se pueden fijar para estos familiares? Los límites dependerán tanto de la situación emocional del familiar como de las conductas o gestión que el paciente haga en esta convivencia. Hay que tener ambas variables en cuenta y, por lo tanto, lo sano es conocer tanto al paciente Ajá. como tener una visión, el terapeuta, tener una visión directa al familiar. Del entorno, por ejemplo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que, por lo tanto, el diagnóstico en este sentido de lo que me estás planteando es muy específico y puede ser muy variado. Hay que adaptarse a cada circunstancia y contexto. Pero en esta lógica se pueden producir millones de combinaciones, entre comillas. Una de ellas, por ejemplo, sería que estuviéramos hablando de un familiar más bien frío, crítico, sí, y que la persona con TLP fuera una persona que no habitualmente no hablara de sus problemas emocionales. En este contexto, el límite es más bien abrir la puerta, por una parte. Es decir, que el familiar aprendiera a escuchar sin juzgar y que la persona con TLP, el paciente, se aventurara poco a poco a exponerle su malestar. Entonces, en este caso, el límite es más bien abrir la puerta. Pensemos más bien en otro contexto, como hipótesis 2, en el que el paciente está acostumbrado a vomitar su situación emocional y el familiar lo que hace siempre es aconsejar y que ese consejo cae sobre fondo vacío y el paciente vomita, el otro escucha, aconseja, pero el paciente siempre hace al final lo que un poco considera. Ese es un contexto donde el límite evidentemente es uno en el que aconsejaremos a aquel familiar que no haga de contenedor emocional y que el paciente además empiece a gestionar sus propias vivencias emocionales sin involucrar a un familiar que en el fondo no va a tener en cuenta la opinión de este familiar, sino deposita en él esa energía para liberarse él mismo. Claro. Otro contexto, ese es un segundo contexto posible. Otro contexto podría ser, por ejemplo, un paciente que muestra el malestar de una manera irritable, inculpatoria en el exterior, atacando, ¿no? Y el familiar, por ejemplo, desde la pena, pues lo intenta cobijar, amortiguar el golpe desde la pena, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, el límite consistiría en no tolerar, por parte de este familiar, no tolerar esas maneras insanas de gestionar hacia afuera, con este caso con el familiar, el malestar del paciente. Son 3 contextos, pero podríamos colocar millones de contextos en donde las variables del paciente y las variables del familiar conllevarían que el límite fuera más bien para abrir o más bien para cerrar. Ajá. De los casos que tú tratas, ¿cuál es la duda o pregunta que más te consulta, la más común, lo que suele ser el más común? La más común es si esto es para toda la vida. Uh-huh. Es decir, los familiares, una de las emociones más habituales que tienen es la angustia. Y en esta lógica, una de las angustias es la angustia sobre el futuro. Sobre el futuro me refiero sobre todo en relación a los padres de estos pacientes y cuando nosotros nos vayamos, ¿qué? Yeah. Y en esa lógica de cuando nosotros nos vayamos, ¿qué? Está implícita la pregunta de si esto es para toda la vida. Entonces, ahí, claro, ese es un escenario que deriva de esta angustia a largo plazo y que nosotros, evidentemente, el mensaje que trasladamos es que el TLP no es una enfermedad degenerativa, que es decir, que obligadamente no tiene que ir a peor, pero que sí tiene una tendencia a ser algo persistente o muy persistente y que, por lo tanto, el objetivo es flexibilizar esa tendencia, reducirla
ganar calidad de vida y minimizar los síntomas y las limitaciones que generen a largo plazo. Pero entonces, bajo esa lógica, nunca hablamos de concepto de cura, sino de tendencia a estabilizar lo máximo posible esa vulnerabilidad. Ajá. Mira, de nuestra anterior charla, los oyentes me enviaron una serie de preguntas que se han ido repitiendo y si te parece te suelto algunas y Sí. me comentas Okay. lo que tú veas. A ver, Sí. me preguntaban si el TLP se enamora realmente. Sí. De hecho, te tengo que decir una cosa que, a ver, en las personas con TLP, a ver, el concepto del amor es evidentemente muy subjetivo, Sí. se ha analizado científicamente y culturalmente y personalmente cada uno tenemos un concepto del amor. Pero podemos establecer 3 conceptos en relación al amor. Uno sería el concepto de obsesionarse con alguien. Uh-huh. Otro concepto sería el de ser muy dependiente emocionalmente de alguien. Y un último concepto sería el del amor sano. ¿De acuerdo? Que el amor sano es muy difícil de establecer, pero bueno, no sería hoy la sesión o la entrevista para hacerlo. Claro. Las personas con TLP generalmente quieren, incluyendo de alguna manera matices de esos 3 componentes. Las personas con TLP, porque son muy intensas, quieren de una manera a veces muy obsesiva. Las personas con TLP, como son muy seguras, pueden creer, aunque no lo reconozcan a esa persona, de una manera muy dependiente, buscando a veces mucho su aprobación, su reaseguramiento. Y evidentemente también las personas con TLP quieren también con grandes matices sanos, en el sentido que pueden buscar de alguna manera también el bien del prójimo, igual que el de suyo, el de dar y recibir. Entonces, bajo esa tesitura o coyuntura, que es un poco la regla de los 3 tercios, sí, las personas con TLP, por supuesto, se enamoran. Y te tengo que decir incluso una cosa que incluso a los clínicos que empiezan a trabajar con TLP les sorprende, ¿no? Las personas con TLP, te diría que respecto a la población general, son mucho menos infieles. Ajá. Eso casi te lo garantizaría, porque normalmente el TLP, uno cuando piensa el TLP y piensa alta impulsividad, inestabilidad, uno piensa, y es una característica de muchos de ellos, es la hipersexualidad. Y uno dice, madre mía, esto es como esto es caldo de cultivo para la infidelidad. Yo te diría que la hipersexualidad no debe para nada infidelidad en el TLP. Es decir, la persona con TLP, cuando no está en una relación de pareja, puede ser muy hipersexual, no lo niego. Pero una persona con TLP, cuando está en una relación de pareja y quiere, con los matices que he dicho antes, y quiere a alguien, por norma es mucho más fiel que una persona de la población general. Y esto sí que lo comproba. Es decir, cuando quieren tan intensamente, a veces tan exclusivamente, a veces tan arrolladamente, que pueden no pensar en otra cosa que en esa persona. Y eso, evidentemente, tienen matices insanos, aparte de los otros que te he dicho sanos. Perfecto. Pues mira, esta era otra de las preguntas que me hacían sobre el tema de la infidelidad, o sea que queda también contestada. Y luego también me preguntan si pueden tener hijos y ser madre, ¿cómo está el tema este de...? Sí, este es un tema súper importante. Es decir, a la pregunta directamente la respuesta es sí pueden tener hijos. Lo que recomendamos es, como a cualquier persona, o madre o padre, recomendaríamos en qué momento está esa persona. Claro. Es decir, en qué situación, ya no solo económica, sino en qué situación clínica. Es decir, una persona, o madre o padre, que esté muy inestable, con abuso de sustancias, en una situación o un trastorno alimentario grave, que pasa en algunas personas con TLP y demás, recomendaríamos que esperaran a tener un pelín más resuelto estas situaciones clínicas antes de tener un hijo. De la misma manera, si el vínculo de pareja que tienen es muy caótico, inestable y de amor-odio, pero muy intenso, recomendaríamos estabilizar la relación. Luego, al final, esto en la población general puede pasar perfectamente lo mismo y tener un hijo. Una vez tienen el hijo, lo muy llamativo es que la mayoría de personas con TLP, estoy pensando especialmente en las madres, la tendencia que tienen con estos hijos es a ser súper sobreprotectores. Es decir, se convierten muchas veces en mamás leonas. Mamás leonas, básicamente, ¿qué quiere decir? Muchas de estas mamás con TLP han podido ser, sobre todo, hijas que se hayan sentido huérfanas emocionalmente, que no se hayan sentido cuidadas de alguna manera, incluso que tengan vivencias traumáticas de ese padre o madre previa. Vivencias que se pueden a veces corresponder con la realidad de lo que pasaron y otras veces tienen ciertos componentes subjetivos. De todo vemos en ese caso. Pero la vivencia que ellas como mamás tienen es: voy a darle a mi hijo o hija aquello que yo siento y considero que no tuve.
en esa lógica de darle lo que no tuve, no solo es así de racional la premisa, sino que tiene altos componentes traumáticos. Entonces pueden pasar de haber sido hijas huérfanas emocionalmente a ser madres hiperprotectoras. Y entonces son hijos que pueden tener una relación con esta mamá con TLP, un vínculo muy ansioso, es decir, madres que no dejan de alguna manera respirar al hijo o a la hija. Esto lo vemos mucho en estas mamás. Esto es un trabajo súper importante. Necesitamos especialistas en TLP que trabajen el vínculo de estas mamás con los hijos. Esto también lo quiero dejar claro, que necesitamos más estos especialistas. Y que entonces la respuesta es, pueden tener hijos y hay que trabajar mucho el vínculo ansioso que hagan con sus hijos. Ajá. Y la última pregunta que he seleccionado de los oyentes es que me preguntan también si son narcisistas o manipuladores. Creo que hemos comentado en alguna entrevista, no sé si con vosotros o en otra emisora, el diagnóstico TLP es un diagnóstico muy heterogéneo. Es decir, 4 o 5 personas con el mismo diagnóstico de TLP pueden tener síntomas muy diferentes. En esta lógica, un subgrupo, que no todos, un subgrupo tiene tendencias egocéntricas. Eso es cierto en un subgrupo. Este grupo, que tiene más tendencias egocéntricas y muy centradas en la satisfacción de sus necesidades emocionales y en una visión de la realidad muy condicionada por su propio criterio, este subgrupo concreto puede ser muy poco empático y puede, en esa lógica de poca empatía, utilizar y emplear al exterior en su propio beneficio. Una de las herramientas para hacer ese uso externo para sus necesidades internas es evidentemente la manipulación. La manipulación puede ser más activa o pasiva. Más activa a nivel de amenazas, por ejemplo, de seducción, o más pasiva a nivel incluso de victimismo o chantajes explícitos o lenguajes de alguna manera con dobles mensajes. Entonces, la respuesta sería sí, pero en un subgrupo. Claro. ¿Y cómo se debería actuar cuando una persona con TLP está en crisis? En principio habría que ver qué tipo de crisis es. Porque las crisis pueden tener, de inicio las crisis pueden tener diferentes polos emocionales. En las crisis relacionadas con angustia, ansiedad, pánico, estarían las crisis más de naturaleza depresiva, el paciente está aislado, con ideas suicidas. Podríamos estar hablando incluso de crisis más de naturaleza de rabia, ira, y todos estos 3 tipos de crisis con diferentes connotaciones emocionales, además, pueden estar perfectamente muy moduladas por trastornos alimentarios añadidos de base, problemas de consumo de sustancias añadidos, problemas de estrés postraumático. Entonces, lo primero y fundamental es entender no solo la naturaleza emocional de la crisis, sino los factores que están asociados a esa crisis. Por lo tanto, no hay una regla de oro para el concepto de crisis. Se tiene que conocer muy bien al paciente, analizar su estado emocional y demás. Pero básicamente, bajo esta lógica, lo primero de alguna manera sería, entendido la naturaleza emocional de esa crisis, es amortiguar la gravedad, reducir la gravedad de la intensidad de esa emoción, punto 1, y a partir de ahí, la segunda parte tendría que ver más con reducir esos factores de riesgo que bien en el paciente o en el entorno más próximo pueden estar ayudando a alimentar, a poner gasolina a esa crisis. Esto que te lo estoy diciendo así muy metafórico, sí. Es porque la realidad es que ese sería el mapa de coordenadas, pero no te puedo dibujar un mapa concreto porque es muy heterogéneo el concepto de crisis a nivel de intervención. El libro acaba de salir, como aquel que dice, y entonces, de los conceptos que explicas en el libro, ¿cuál es aquel o aquellos que te gustaría subrayar especialmente hoy? A mí, sobre todo, uno de los que generan más preguntas, más confusión y que explica mejor la esencia del TLP es la ambivalencia. O sea, lo que hay que dejar claro es que normalmente uno piensa que las personas somos como una especie de todo coherente, que lo que hacemos y lo que sentimos va en la misma línea, lo que pensamos y sentimos, pero la realidad es que el ser humano no es del todo así. Y hay que matizar además que la gente con TLP es aún menos así. Es decir, la incoherencia entre lo que sienten y piensan, entre lo que piensan y hacen, entre lo que sienten y demás, es la norma en el TLP. Entonces, la convivencia o lo que vean estos familiares allegados en la relación con la persona con TLP puede generar una situación de no entiendo nada, de que esto es un caos, de que incluso está mintiendo y no es estrictamente cierto. Es decir, son personas, que hay que decir, son personas con una estructura mental, una estructura de identidad muy compleja,
incluso con muchos, llamaríamos así de manera un poquito más superficial, podríamos llamar como con muchos mini-yoes, Sí. Que ellos dicen como si fuera yo bipolar o si fuéramos de múltiple personalidad. Y hay que entender todos esos rincones que en conjunto son contradictorios para entender entonces cómo actúa y habla de manera diferente con ese familiar llegado en cada momento. Por eso muchas veces entender esta incoherencia o emoción o pensamiento contradictorio es esencial. Es algo que en diferentes capítulos hemos un poco insinuado, hemos comentado más explícitamente, por ejemplo en el capítulo de ambivalencia en el vínculo, en las alteraciones de la identidad, ¿vale? Y esto es importante dejarlo claro, es decir, el ser humano es un todo coherente y hay que enfatizar que las personas con TLP esa incoherencia es aún mayor. Fenomenal. Y Álvaro, ahora mismo ¿en qué otros proyectos estás trabajando? No sé si da para un tercer libro o cómo está el tema este. Sí, realmente hemos acabado ahora de escribir el tercer libro. Bueno. Justamente, justo ahora que te estaba comentando el tema de las alteraciones de identidad, bueno, es algo que en concreto no se en un monográfico en lengua castellana o inglesa, y entonces la editorial de Esclé, que es la que hay los dos primeros libros, sí, pues está ya en proceso de editar el tercer libro, que es sobre alteraciones de identidad. Es un libro más dirigido a pacientes y a los clínicos para la terapia. Que bueno, evidentemente, como creemos que la lectura es relativamente ágil, fluida, pues también se pueden beneficiar los familiares para entender estas incoherencias y otras muchas cosas. Y por otro lado, también estamos en el desarrollo de una app, justo para el concepto de crisis que has comentado antes. Y en principio, si todo va bien, la app, a falta de un ensayo clínico que haremos para el 2020, la app la acabaremos este mismo año y hemos recibido financiación y mentorización del programa La Caixa Impulse, La Caixa, y bueno, son los dos grandes retos que están en construcción claramente o casi finalización en los próximos meses. Que bueno, se trata que no paras, ¿no? Siempre hay cositas sí, que... Nos gusta poder ayudar y vocacionalmente y además es que lo necesitamos. Claro. Sí, así es. Pues genial, Álvaro, ha sido un placer aprender de ti todo esto que nos cuentas. Muchas gracias, muchos éxitos con todo esto que estás trabajando y nada, aquí en Radio San Vicente ya lo sabes, tienes tu casa. Muchas gracias a todos y a tus oyentes. Un abrazo.